Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Pedro Manosalvas, director del Observatorio de Seguridad de Ecuador. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? Un gusto estar aquí, así que pues listo para poder conversar y explicar un poco mejor la situación del Ecuador ahora mismo. Hace unos cuantos días ya que Daniel Noboa, el presidente, estableció el estado de alarma y claro, una situación muy complicada para el país, pero antes de entrar en cómo está actualmente, creo que el por qué se ha tenido que llegar a esta situación límite. Claro, a ver, el cómo se llega acá, pues se puede ir dividiendo temporalmente. Hay personas que dicen que esto empieza cuando se acaba el gobierno de Rafael Correa y llega Lenín Moreno. Habemos otros que encontramos los génesis de este problema hace 40 años con gobiernos que ya tenían un corte bastante poco orientado hacia lo social, donde se fomentó y donde hubo muchísima exclusión social. Y claro, sin embargo, todos estos análisis nos llevan al hoy, al 9 de enero del 2024 cuando el presidente Daniel Noboa decreta. Bueno, hace dos decretos en realidad. El primer decreto es el decreto ejecutivo, el 110, en el cual después de conocer la fuga eh, de dos capos, que era Colón Pico y el otro era eh, alias Fito, se decreta este estado de excepción en un momento. A día siguiente se decreta el decreto ejecutivo 111, en el cual ya hay un reconocimiento del conflicto armado interno, que en el derecho internacional humanitario se conoce como el CANI, que es el conflicto armado no internacional. ¿Cómo llegamos acá? Es sencillo y a la vez no. Es sencillo, ¿por qué? Porque esto responde a una política, no de un gobierno, sino de varios gobiernos en los cuales se desatendieron las necesidades de poblaciones vulnerables. Un ejemplo de esto se puede evidenciar fácilmente en la población carcelaria. Tú ves que la gran mayoría de personas privadas de la libertad, PPLs, como lo conocemos acá en Ecuador, son hombres jóvenes empobrecidos. Entonces, claro, eh, eh, ahí viene una de las grandes preguntas de la criminología, ¿no? Que uno nace delincuente o se hace. Yo como sociólogo diría que, claro, son las situaciones, son los contextos en los que tú te desarrollas que te llevan a la criminalidad, porque debemos saber que los delincuentes ahora mismo no son psicópatas. O sea, no tienen una afectación psicológica, mental, no. Ellos están o forman parte de las filas de los grupos de delincuencia organizada porque lastimosamente el Estado ecuatoriano no ha logrado darles las oportunidades. Primero que nada, no ha logrado abastecer de servicios básicos. Por ejemplo, hay una relación o una correlación entre las zonas donde mayor cantidad de servicios básicos, donde hay menos cantidad de servicios básicos, y son coincidencialmente las zonas que más criminalidad presentan. Entonces, yo creo que una de las explicaciones base de la cual se desprenden muchas otras explicaciones es justamente eso, es el abandono de políticas públicas, es el abandono del Estado en ciertas poblaciones. ¿Por qué? Yo creo que Ecuador, a las personas que nos ven, Ecuador está muy se concentran muchas cosas en muy pocos lugares. Bueno, España España también tiene su problema de concentración. Madrid, Cataluña, el País Vasco, donde concentran, acá pasa algo similar. Acá se concentra en Quito,
que es el centro político administrativo, luego está Guayaquil, que es el centro económico fuerte, donde se presentan altísimos niveles de criminalidad, y Cuenca. Entonces, en ese eje se, se han focalizado históricamente los recursos. Si lastimosamente tú no perteneces, no estás cerca de esos hubs económicos, políticos, pues lastimosamente la tienes muy, muy jodida. Yo soy quiteño, yo soy de acá, de San Antonio de Pichincha, una parroquia rural al norte del distrito metropolitano de Quito, así que pues y yo he tenido la suerte de estar en la capital, pero conozco porque he tenido la suerte de poder conocer, de poder viajar a los sectores donde los recursos prácticamente no llegan y donde el Estado, a través de sus operadores políticos, que en este caso son los gobernadores, históricamente han fallado en crear políticas que logren satisfacer estas necesidades y estos proyectos de vida de los jóvenes ecuatorianos. Claro, hemos visto como, por ejemplo, los delincuentes tomaron un canal de televisión. Y lo que yo me pregunto es, ¿con qué recursos cuentan? Me imagino que hay de todo, narcotraficantes, lo hemos comentado también, delincuentes. No sé un poco cómo tienen ese control o cuánta gente pertenece a estos grupos, qué recursos cuentan. Me imagino que muy altos. A ver, totalmente. Tenemos en Ecuador un gran académico, un gran pensador, Fernando Carrión. Hace poco Fernando Carrión hablaba en una entrevista eh, sobre el número de posibles miembros de los GDOs, de los grupos de delincuencia organizada, después del que ahora son terroristas, después del decreto 111, el 111, que decía Carrión que se estimaba que los GDOs en total tienen una cantidad de 40.000 miembros. O sea, es alarmante esto, es un número alarmante. ¿Por qué? Porque la policía tiene, creo que 50, casi los 60.000 efectivos y Fuerzas Armadas un número un poco más superior. De ahí, todos los miembros de los GBOs pueden cometer actos violentos. Quizás no todos, pero sí la mayoría, y este número, 40.000 miembros de grupos de delincuencia organizada, es un número altísimo que preocupa, que no creo que haya un solo ecuatoriano que escuche o cualquier persona fuera de Ecuador que escuche este número y le dé un sentimiento de tranquilidad. Es alarmante. Y por otro lado, cuando hablamos de los recursos económicos, pues hay que recordar que, que el crimen organizado transnacional y el crimen organizado en general eh, mueve muchos recursos. O sea, los recursos que mueve son ingentes. Solo hablando de minería ilegal, que la minería ilegal ahora ha sido cooptada por los GDOs, se estima que mueve al año 1.200 millones de dólares. Y la industria legal ecuatoriana generó 800 millones. Es decir, que los grupos de delincuencia organizada están generando mucho más recursos a través de la minería ilegal que el mismo Estado. Y eso ya te da una muestra del poder económico que tienen estos grupos. Entonces, este también es, y me gusta la pregunta porque por lo general la gente se olvida hablar de lo más importante. Siempre hablamos de la violencia, de las armas, de la cocaína, del tráfico de personas, pero ¿de dónde viene el dinero? Mm. Y dónde hay que atacar justamente de eso. A mí me parece y creo que el gobierno está tratando de enfocar sus acciones en territorio y donde les duele. Justamente donde les duele es en la parte económica. Tú cortas el brazo, el brazo financiador y vas a ver efectos. Obviamente vas a cabrear a muchas personas.
que por lo general Ecuador también tiene altos índices de corrupción y se conoce que hay funcionarios, policías, militares, que están, si no dentro, por voluntad, están dentro por amenazas. Jueces, fiscales, hoy lamentablemente asesinaron hace un par de horas a un fiscal de Guayaquil que llevaba uno de los casos de delincuencia organizada. Así que ya puedes ver que no solo hace falta malos funcionarios, malos elementos, sino a los buenos también son asesinados. Así que, que el problema es súper amplio. Claro, es que estamos hablando de todos los problemas, los diferentes puntos de vista que tiene. No veo una solución sencilla a corto plazo, porque para acabar con todo esto, los grupos terroristas, como ahora has dicho tú, que se llaman. Lo que dices tú, cortarles económicamente, que es donde más les va a doler y donde más daño les haces y donde menos recursos van a tener, obviamente, si tienen menos dinero. Y luego encima, si hay gente corrupta o gente amenazada, ¿cómo cortas el problema? Lamentablemente va a ser durante un largo periodo de tiempo. Sí, yo pienso lo mismo. No, no hay soluciones fáciles. ¿Por qué no hay soluciones fáciles? Porque los problemas son estructurales. Y para tú cambiar problemas estructurales necesitas tiempo, recursos y voluntad política. Tiempo hay, recursos no, y voluntad política, a ratos asoman unos funcionarios. A mí, yo siempre que hablo acá, recuerdo con mucho agrado al juez español Baltasar Garzón, que tuvo Mm. los cojones para perseguir y para enjuiciar igual a Narcos los de Galicia. narcotraficantes, a los narcotraficantes de Galicia. También tuve el gusto de ver la serie de Fariña, así que Sí. pues es bastante buena. Y sí, y quería hablar eso, de la voluntad política que se necesita. ¿Por qué quizás no vemos esa voluntad política acá? Pues por el miedo, porque sabes que matar a un funcionario es fácil. Lo hemos visto desde el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad Nacional. Llevamos un registro de todos los atentados contra políticos y con fecha corte de las elecciones pasadas, tras el asesinato de Fernando Villavicencio, nosotros ya contábamos con más de 20 casos de violencia criminal electoral, que la violencia criminal electoral son estos asesinatos selectivos de políticos que o están en funciones o pretenden serlo. Entonces el problema va pintando así. ¿No hay ningún país que pueda apoyar a Ecuador de alguna forma para que la situación mejore? Cuéntame un poco tú también esta parte. A ver, después de una rueda de prensa o a través de una rueda de prensa del presidente Noboa, se hizo públicas las intenciones o las ofertas de ayuda internacional. Sé que Estados Unidos, China, Brasil, Colombia, Perú, la Unión Europea eh, han ofertado su ayuda al Ecuador. Ahora mismo Ecuador ha aceptado la ayuda de los Estados Unidos. Eh, Sé que la comandante Richarlison del Comando Sur, que es el comando que se encarga de Latinoamérica y el Caribe, vendrá a Ecuador. Sé que habrá apoyo económico y también con recursos materiales. Hubo una pequeña disputa, no sé si sabrás, si no te lo cuento, entre el presidente Noboa de Ecuador con el presidente Petro, que Petro salió a decir que claro, que le estamos abiertos a ayudarles y claro, el joven presidente Noboa le respondió diciéndole, claro, si quieren ayuda, pues ayúdennos llevándose a sus presos. eh, que no lo veo mal, pero tampoco lo veo con muy buenos ojos, ya que se criminaliza un poco al preso migrante, al preso de fuera.
cuando el problema en realidad son los grupos de delincuencia organizadas que están en Ecuador, que son ecuatorianos. Entonces, no tenemos que buscar un enemigo externo, que no lo hay. El enemigo está dentro y se ha formado en nuestras aulas, se ha formado en nuestros barrios, en nuestras ciudades y viene desde acá, desde Ecuador. Sé que la presidenta Dina Boluarte reconoció tras el atentado y el secuestro del canal de televisión TC que las armas utilizadas durante ese acto terrorista venían o provenían de las Fuerzas Armadas peruanas. Y ahí ya te das cuenta eh, de los, de lo permeables que pueden llegar a ser las fronteras para que armas que vienen desde el sur del Ecuador lleguen hasta Guayaquil y puedan ser usadas en actos terroristas. Entonces, por el momento, esas son las ofertas, no sé cómo estarán o qué tan avanzado estará la cooperación internacional, por ejemplo, con China que hace un par de años nos donó 10.000 AK-47, con Israel, que siempre Israel Ecuador históricamente ha buscado fortalecer sus sistemas con Israel, dado su conflicto que se ha liado en Medio Oriente. No creo que tengan las ganas, la capacidad o el interés siquiera de apoyar a Ecuador cuando ellos tienen en su propio, en suelo palestino, un gran problema. Sí, pero al final es que parece que los grupos terroristas están muy organizados, que va a ser complicado hacerles frente. Lo que hemos hablado de todos los problemas que tiene que hacer frente el propio Ecuador internos, tanto para quitarles los recursos económicos, como ya hemos mencionado, la corrupción que pueda haber o la gente que esté amenazada para que pueda actuar libremente. Parece que sin un apoyo externo también va a ser también un poco complicado si alguien también no echa un cable en una situación tan difícil. Totalmente. Ecuador es uno de los grandes benefactores de la ayuda internacional. Ecuador históricamente ha necesitado el apoyo de potencias extranjeras, que tampoco lo veo con tan buenos ojos, porque las potencias extranjeras te Mm. ayudan, pero con algo a cambio. Eso es, Las sí. ayudas no son desinteresadas. China quiere ayudar a Ecuador, pues quizás porque ha invertido mucho en Ecuador y no quiere arriesgar el dinero invertido. Estados Unidos te ayuda, pero Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y claro, ahora mismo bueno, ya poniéndonos un poco más geopolíticos, con todo el problema del Pacífico, pues a Estados Unidos no le viene mal tener un aliado acá en el Pacífico y más aún con una posición privilegiada como es las Galápagos para un posible conflicto. Sin embargo, sí, estoy de acuerdo. Hace poco Ecuador firmó un acuerdo con Europol para compartir información policial. Justamente el día de ayer lograron capturar a Daniel Salcedo, uno de es un delincuente que está metido en uno de los más grandes casos de corrupción que empezó hace poco, en diciembre del año 2023, justamente delincuencia organizada, tras la explotación forense del teléfono de un narcotraficante, Leandro Norero, en el cual se descubrió una red de fiscales, policías, funcionarios, narcotraficantes que trabajaban para qué, justamente para servir a los intereses de los grupos de delincuencia organizada. Se necesita, Ecuador puede lograr esto solo, lo dudo. Es, yo estoy convencido que una asistencia internacional focalizada, supervisada por ecuatorianos y que sirva y que fortalezca los intereses de mejorar la seguridad en el Ecuador, pues adelante y bienvenida siempre. Yo creo que la postura de Ecuador nunca ha sido cerrarse dentro de sus fronteras, siempre hemos tratado de buscar y siempre hemos sido un pueblo que sea, que
que ha logrado relacionarse bien con otros países. Así que, que espero que toda la ayuda internacional que venga nos sirva y nos sirva tan solo para pasar leyes económicas, tratados de libre comercio que ya se está viendo con otros países a costa de firmar algún acuerdo de cooperación internacional en materia de seguridad. Bueno, Pedro, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no espero volver a charlar en los próximos días contigo y conocer un poco más toda la actualidad de lo que sucede. Pues sí, el mensaje final, pues con el que quisiera cerrar es que el problema de Ecuador, pues es muy grande, tiene unas bifurcaciones por todo lado. Los grupos de delincuencia organizada se han fortalecido y se han fortalecido principalmente dentro de las cárceles. Ecuador hace unos años, en un informe de Inside Crime, se mencionaba que Ecuador es un país de bandas carcelarias, de pandillas carcelarias, nos mencionaban hace un par de años. Ahora de pandillas, pues algo hay, pero los grupos de delincuencia organizada son transnacionales. Y como tú decías y hablamos hace un rato, Ecuador no puede combatir a un problema que cruza fronteras, porque las armas vienen de Perú y la cocaína viene de Perú, viene de Colombia. Los grupos armados, las disidencias, se vienen a refugiar también en Ecuador, operan, tienen mucha relación las disidencias trabajan con los GDOs ecuatorianos y las disidencias colombianas a su vez trabajan con cárteles mexicanos. Entonces, en Ecuador lo que tú ves es por ponerlo en palabras simples y bastante mal logradas, es como una tercerización del trabajo. Entonces, los cárteles mexicanos han logrado tercerizar el trabajo de los grupos de delincuencia organizada ecuatorianos. ¿Para qué? Para asegurar rutas, para asegurar logística, transporte, y no solo, y aquí quiero ser muy puntual, no solo del tráfico de cocaína, sino de cientos de delitos conexos, como es la minería ilegal, el tráfico de especies, tráfico de madera, el tráfico de personas, el tráfico de migrantes eh, y se me escapan algunos seguramente, pero la idea está ahí. Así que yo sí quisiera igual terminar diciendo que aunque el panorama actualmente es muy oscuro, sé que Ecuador como sociedad tiene la capacidad de sobreponerse ante esto y que los grupos de delincuencia organizada no ganarán, no lograrán su cometido de controlar territorios enteros. Yo creo que el Estado tiene que fortalecerse, tiene que orientar sus recursos, orientar toda su atención a los sectores históricamente olvidados con políticas públicas con incentivos, con educación, con salud, y una vez que lleguemos a ese acuerdo de mínimos en el cual logremos garantizar salud, seguridad y educación, después de eso, pasando ese acuerdo de mínimos, que se permita todo en la arena política. Antes de eso, creo que Ecuador necesita que su clase política tenga la voluntad necesaria, los cojones suficientes para qué, para unirse, para pelear contra un enemigo común, que es la delincuencia organizada, que comete actos terroristas. Pues sí, Pedro, a ver si la próxima vez que hablemos la suerte ha mejorado, aunque sea un poquito. Y nada, darte las gracias para conocer pues desde aquí cómo está la terrible situación que estáis viviendo ahí en Ecuador. Gracias, Alberto, por la invitación y siempre que gustes, pues estaré acá para conversar con tus seguidores, con las personas que nos escuchan y comentarles sobre la situación del Ecuador. Necesitamos también espacios como este en el cual la gente conozca lo que sucede. A veces los medios y la lógica de los medios de comunicación trata de vender la peor imagen, que bueno, también es una imagen bastante real. Sin embargo, hace falta un poco más de prudencia y no vender sangre solo por venderla, sino con un poco más de contenido, un poco más de análisis. Así que te aplaudo, Alberto, y te agradezco por esto. Muchas gracias a ti por tu tiempo y lo dicho, espero volver a conversar prontito contigo y que hablemos de alguna noticia positiva.
Espero lo mismo, Alberto. Un abrazo.